Así fue la entrevista que ofrecieron el congresista Alejandro Muñante y el exministro de Justicia Víctor García a la periodista Claudia Toro, donde hablaron sobre la situación política y social del país. Escuchemos. Estamos muy felices de que hayamos podido estar allí, el ingeniero Rafael López Aliaga, líder de mi partido, y mi persona también, gracias a estas relaciones que se han creado, ¿no?, con gente muy allegada al Partido Republicano, el cual creo que hace bien, porque los políticos peruanos deberíamos pues fortalecer nuestras relaciones internacionales. El Perú no es una isla. Estamos en este periodo que faltan 14 meses para las elecciones. Vamos a tener como el señor Don Milagro cargar, porque no hay otra salida. Estamos en piloto automático, sí, pues, definitivamente, y creo que esto debe dejar una gran lección. Solo nos queda la presión. Sí, y creo que nos debería quedar la gran lección a los peruanos de elegir correctamente, porque mira, justamente el hecho de no saber elegir o elegir con el hígado es lo que ha generado estos 5 años de desgobierno, empezando desde Castillo, cuando quiso enquistar una dictadura, y con un gobierno mediocre como el de Dina Boluarte, que hasta el día de hoy pues lo que causa es que la población esté indefensa frente a las bandas criminales. Un gusto, Alejandro. Muchas gracias, Claudia. Doctor, muchas gracias. Hemos estado viendo las fotografías del congresista Muñante en Washington, D.C. ¿Cómo ha habido? Queremos preguntarle eso porque en Perú ha tenido muchísimo impacto la relación de Renovación Popular, la toma de mando de Donald Trump mirando hacia América Latina y por supuesto aterrizando en Perú en lo que viene a ser la cosmovisión económica que a todos nos atañe en esta nueva era del Partido Republicano y de los conservadores. Bueno, sí, efectivamente, estamos muy felices de que hayamos podido estar allí, el ingeniero Rafael López Aliaga, líder de mi partido, y mi persona también, gracias a estas relaciones que se han creado, ¿no?, con gente muy allegada al Partido Republicano, el cual creo que hace bien, porque los políticos peruanos deberíamos pues fortalecer nuestras relaciones internacionales. El Perú no es una isla, el Perú necesita, ¿no?, tender lazos, fortalecer lazos con diferentes actores políticos internacionales, y más aún cuando el presidente Trump ahora es el que va a comandar el país, el primer mundo, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido una experiencia muy bonita, particularmente hablando, creo que ayuda muchísimo el hecho de codearse, ¿no?, con embajadores, dirigentes, líderes del Partido Republicano, porque eso nos permite, ¿no?, abrir las puertas para futuras inversiones en el país. Eso con respecto al impacto político ya en América Latina, desde Estados Unidos, desde Norteamérica. Doctor García Toma, ¿cómo usted ve el panorama en Perú con respecto a las elecciones que se vienen, presidenciales, elecciones generales, que ya están comenzando en la campaña electoral y que tienen muchos de los candidatos un perfil conservador que tiene que ver más con esta visión anti-woke, antiprogresismo, y que también está dando la batalla a nivel religioso y cultural, ¿no? Evidentemente hay un cambio de correlación de fuerzas. ¿Hay impacto? Todavía creo que hay un conjunto de alianzas a construir para que las tendencias desde centro hacia la derecha puedan presentar, digamos, una propuesta en común, ¿no? No digo un candidato, pero por lo menos una propuesta en común. ¿Qué es lo que usted propondría basado en esta tendencia mundial? En primer lugar, creo que en lo inmediato hay que combatir de manera radical el problema de la inseguridad ciudadana, que puede afectar el proceso electoral. Es decir, de alguna manera ya hemos ingresado a un proceso de colombianización. Es decir, los actos de terrorismo, porque eso es lo que se ha suscitado en Trujillo, dan una muestra de ello. Y recordemos que así se comenzó en Colombia, con el famoso Escobar, y luego se pasó a la segunda fase, que era el aniquilamiento de aquellos candidatos o líderes que presentaen propuestas. Lo vimos en Ecuador, ¿no? Sí, en las últimas elecciones presidenciales, claro, eliminando a un periodista que, así como Gastón Medina, en Ica era muy activista, era anti-Correa, era un periodista activo que investigaba y denunciaba, y además trabajaba en una estación de radio muy famosa en Ecuador, y él era candidato presidencial y fue asesinado de la peor manera en la puerta de su local de campaña, al igual que Gastón Medina, que fue asesinado casi en la puerta de su casa yéndose a trabajar a la radio. Sí, mira, es lamentable lo de Gastón Medina. Una vez me entrevistó, yo he vivido en Ica, he conocido su trayectoria, así que desde aquí mi solidaridad para con su familia.
Efectivamente, ¿no? Ahora se cataloga como terrorismo y efectivamente lo es, ¿no? Justamente ese es el término por lo cual desde el Congreso no se pudo aprobar el nombre de terrorismo urbano porque a la izquierda, representada en el Congreso, pues le hacía mucho escozor ¿De qué manera eso le azardía? No sé, porque pensaban que esta ley iba a servir para terruquearlos más, ¿no? Cuando ellos mismos muchas veces se terruquean, siempre apoyando leyes que están a mismos. favor de los terroristas, por supuesto. Claro, siempre pensando en ellos mismos, pensando en que de repente esto podría generar que se, como dijeron ellos, que se criminalice la protesta, la cual era falso, ¿no es cierto? Le cambiaron por criminalidad sistemática, pero ahora recién hemos escuchado al vocero de Perú Libre admitir de que efectivamente esto es terrorismo. Ojalá que eso conlleve a un cambio en la normativa de la ley, porque efectivamente, algunos dicen, no puedes colocarle el término terrorismo porque lo que hacen estas bandas simplemente buscan un bien económico, pero como vino apuntado el doctor García, en los países donde la delincuencia se ha enquistado, el objetivo final de estas bandas delincuenciales es apoderarse del poder político, ¿no? Como lo hicieron en algunos países. Por eso el término terrorismo yo creo que está bien plantado. ¿De qué manera, doctor García Toma, se configura como un acto terrorista? Estamos viendo en pantalla, ya que estamos tocando el tema del asesinato a este colega, periodista, hermano de la cultura y también empresario televisivo, porque yo me pongo en su lugar. Es lo mismo como en mi caso, yo siendo fundadora y directora de CTV Perú, entrando a una tienda o entrando al canal y de pronto me disparan, me morí y nadie dijo nada. Se murió y no pasó nada. Y el día siguiente dura una semana, bueno, pues qué pena, qué joven era, y ahí quedó todo. Entonces, esto no es aniquilamiento selectivo, esto no es un simple ajuste de cuentas, entre comillas, esto no es un crimen de odio, esto sí es terrorismo. Cuando a una sociedad se le arrincona por el miedo, el temor, la intimidación colectiva, ya estamos viviendo un fenómeno de terrorismo. Muchos vecinos no quieren salir a las calles, tienen el temor de ser alcanzados por una granada. Su vida está transformada. Sí, pues. Pero hay ¿Qué ejemplos, haríamos para aplicar esta norma? hay doctor? ejemplos que son importantes. Chile acaba de conseguir atrapar a parte de los líderes de la organización El Tren de Aragua. Y lo ha hecho en una acción conjunta entre el Ministerio Público. Sí, los ha declarado terroristas al Tren de Aragua, sí. Y en Chile se han juntado, trabajado conjuntamente el Ministerio Público, el Poder Judicial, la policía, y han conseguido colaboración de las distintas policías de América Latina, incluso la nuestra. Entonces, porque hay un plan, porque hay, alguien está ejerciendo una acción de liderazgo. Claro, yo creo que lo que ha hecho Donald Trump en los Estados Unidos al firmar un decreto donde se les considera ya terroristas al Tren de Aragua y otras bandas, debería ser replicado en todos los países de la región. ¿Para qué? Para que exista un mecanismo de colaboración mutua entre las diversas policías nacionales, ¿no? Porque esta banda opera a nivel internacional. ¿Por qué hay tanta lentitud? ¿Por qué no hay una toma de decisión? Comentaba falta de esta voluntad semana, política. A eso voy, porque en realidad esto es decisión del presidente de la República, o en este caso de la señora Dina Boluarte, que asumió hasta las elecciones de abril del 2026. Pero falta todavía casi un año. Entonces, ¿qué hacemos, congresista, doctor García Toma? No toma la decisión. Ella podría haber hecho como mínimo la declaración del Tren de Aragua como un grupo, movimiento terrorista para poder salvaguardar la integridad de los peruanos. El primer problema, y justo Alejandro lo ha señalado claramente, es la ausencia de un liderazgo. No lo hay, ya está comprobado. El segundo problema es que no hay un plan. El tercer problema es que lamentablemente hay una descoordinación entre los distintos entes que integran el sistema de justicia, ¿no? Y eso se genera, entre otras razones, porque quienes lo fomentan esta de guerra de guerrillas entre el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo, básicamente para defender intereses personales. Yo creo, más bien, doctor García Toma, es que hay varios planes. Porque ustedes que han trabajado en muchos momentos estratégicamente también de apoyo con la policía, con las Fuerzas Armadas, el congresista que ha estado recibiendo a muchos expertos, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Ha visto usted el plan, las exposiciones, los resultados?
de la manera en lo que la policía pudo haber hecho, ha obtenido resultados, pero ya esto sobrepasó. Exactamente. Ya no es suficiente. Exactamente. Es imposible que el número de policías se cuadrupliquen, se quintupliquen, se eleven a la potencia 20. Justamente, no hay forma. justamente en razón a las limitaciones, claro, justamente en razón a las limitaciones de los recursos, porque no tenemos policía para cuidar cada calle del Perú, es donde debería haber un plan que maximice estos recursos, que los ponga en operación y que realmente den resultados. Eso es lo que no hay. Los planes de emergencia o los estados de emergencia que se han declarado a nivel nacional termina y luego no se consiguió absolutamente nada. Sí, doctor. Una prueba palpable de lo que estamos conversando. El comandante de la región militar acaba de señalar que el anuncio efectuado en la misma ciudad de Trujillo por el ministro del Interior y el presidente del Consejo de Ministros, que intervendrían que soldados y policías, ir inmediatamente los soldados, ¿qué ha dicho el responsable militar? No es posible. Están los soldados a su disposición, pero no han dicho cuál es el plan. No. Y ahí está. Por lo tanto, no es posible Sí, tomar pues, las directivas para enviar a los soldados porque ellos no pueden ir a pararse como un serenazgo. O sea, entendamos, los soldados, los miembros de las Fuerzas Armadas tienen una labor específica y están entrenados de otra forma. Ellos no pueden ir a las bodegas a decir, todo bien, señora, señorita, con un rifle, ¿no? Tú mencionaste, como Robocop, no sé si... Claudia, tú mencionaste el plan Bukele. Y yo he estado en El Salvador. Tal cual. Y en el plan llamado Plan Bukele, que en realidad se llama Plan de Control Territorial, digamos... Hubieron muchas decisiones que se tomaron. No solamente fue el hecho de ir a permitir a la policía ingresar a la casa de un delincuente y arrestarlo. No, hubieron pasos previos. La construcción de un megapenal. ¿Dónde vas a mandar a los presos que captures? El Perú está hacinado completamente. Basado en su realidad, claro, ¿no? Construir bibliotecas. Claro, un presupuesto especial, ¿no?, para la policía y las Fuerzas Armadas para dotarle de equipos tecnológicos de última generación. La modificación del Código Penal, la destitución de los jueces supremos, del fiscal de la Nación del El Salvador. El cambio de leyes desde el Parlamento, porque Bukele tenía la mayoría. Una de las leyes principales. Claro, hubo toda una ingeniería tal que permite que hoy El Salvador sea un ejemplo del mundo de cómo se debe luchar contra la criminalidad. La ley más importante fue precisamente de que los jueces y fiscales que liberaban delincuentes criminales en flagrancia, habiendo tenido todas las pruebas, automáticamente eran procesados. Claro, y el garantismo que sí fue se muy redujo criticado bastante. también Sí, en el por mundo. supuesto. Pero además, insistir, Bukele tiene éxito primero porque tiene liderazgo. Así es. Segundo, porque tiene determinación. O sea, la determinación. Y en tercer lugar, porque tiene un poder de convocatoria, de llegada a la ciudadanía, que lamentablemente... Y aparte de eso, reelegido, aparte de eso, se le paró al frente a todos los organismos internacionales que sacaban más cara por los delincuentes. No, el 99% hizo claro, defenestración de Bukele, sabotaje a Bukele. Estamos viendo en pantalla imágenes exclusivas. Yo recuerdo, el único medio en El Salvador. Yo recuerdo que un día Bukele dijo, y con esto me voy a quedar siempre, y los amenazó abiertamente a los criminales y le dijo, si ustedes me matan a un ciudadano más, yo les juro por Dios, dijo así, que no les doy una sola comida a los presos. Porque los que estaban afuera eran los familiares de los que estaban adentro. Y le dijo, si ustedes me matan a una persona más, yo no le doy comida a ellos. Y efectivamente, todo eso en base al liderazgo que él fortaleció ahora, allá en El Salvador. En materia jurídica, y es cierto, doctor García Toma, que es abogado, jurista, es ministro de Justicia y sabe todos estos detalles legales, él puede ser procesado en un cambio de gobierno o por un tribunal internacional, porque se van a ir a la CIDH, a todos esos organismos, ¿no? Obvio que ellos ya salieron de ese grupo de la Corte Interamericana, pero él podría ser procesado por una serie de delitos, y aquí tiene que también haber un perfil político, que eso dudo que exista, todavía no lo he visto, no lo hemos visto, que se enfrente y que sepa lo que se le podría venir. Costo político, costo social. Político, ¿no? costo social, costo integridad, ¿no? Pero habría que comenzar primero, totalmente, Claudia, con lo que se llama la responsabilidad política. Cuando uno no tiene éxito, cuando da muestras palpables pues, de incompetencia, de falta de dignidad, cuando pierde la confianza del ciudadano, yo creo que por decoro o dignidad... Es que ya lo perdió todo, ¿no? Claro. Y muestra pruebas al campo. José María de la Jara, en el año 1981, era ministro del Interior. Hubo una algarada estudiantil, falleció un estudiante, el señor dijo, yo no puedo permitir que, por una situación, digamos, desmedida de un policía,
esto se permita. Y renunció. Renunció también Carrillo Svit en el 60. Durante el periodo de Humala renunció el propio Otárola y el doctor Lendo a raíz de un problema con Sendero Luminoso. Es decir, es gente que más allá de si lo hizo bien, lo hizo mal, es gente democrática y que sabe que cuando se pierde la confianza ciudadana, se le hace daño al gobierno. Entonces, pero usted, Dina Boluarte, ya es insostenible. ¿Qué hacemos en este periodo que faltan 14 meses para las elecciones? Vamos a tener como el señor Don Milagro cargarlo, porque no hay otra salida. Estamos en piloto automático, sí, pues, definitivamente, y creo que esto debe dejar una gran lección. Solo nos queda la presión. Sí, y creo que nos debería quedar la gran lección a los peruanos de elegir correctamente, porque mira, justamente el hecho de no saber elegir o elegir con el hígado es lo que ha generado estos 5 años de desgobierno. Empezando desde Castillo, cuando quiso enquistar una dictadura, y con un gobierno mediocre como el de Dina Boluarte, que hasta el día de hoy, pues, lo que causa es que la población esté indefensa frente a las bandas criminales. Pero Dina Boluarte debió ser inhabilitada desde que comenzó el proceso contra ella en el Congreso de la República. Lo intentamos. Ya está en nuestros estudios para estar con nosotros, para responder a todas estas preguntas, porque ella también es testigo, la señora Yacire Pinedo, que ha sido pareja del señor Otárola, que hoy está investigado, denunciado, y que además la Fiscalía ingresó a su casa para tomar conocimiento de las áreas descritas en su denuncia. Ahora, lo que ha dicho la señora Pinedo, que va a estar ya en breve con nosotros en el siguiente bloque, no se despeguen de Dime la Verdad, es gravísimo, porque usted vio el informe. ¿Por qué le tocó a Edgar Raimundo trabajar este caso cuando esa señora Boluarte era ídolo político de él? Ella cerró campaña con él en Junín. Estamos viendo las imágenes exclusivas que hemos denunciado en su momento aquí en CTV Perú. Ellos estaban juntos en Huancayo, cerraron campaña, viajaron, tomaron dinero, es importante, sí, es importante recordar eso, es importante, fundamental recordar eso. Y es un proceso que ya se ha abierto. Claro, porque claro, ahora nos dicen que nosotros sostenemos a Dina Boluarte. Perdón, ¿a qué hora? Fuimos nosotros los que intentamos inhabilitarla cuando había una causa, ¿no?, de una infracción clara a la Constitución. Y fue la izquierda la que la protegió, Perú Libre, comandada por Perú Libre. Entonces, Edgar Raimundo. Ahora Edgar Raimundo. Bueno, Edgar Raimundo de Juntos por el Perú. Pero fue la izquierda en general la que protegió a Dina Boluarte en ese momento. Si hubiésemos logrado aprobar ese informe, en este momento ya estaríamos con un nuevo gobierno. Porque hubiera estado el señor William Zapata, claro, que era hubiese convocado las elecciones y ya estaríamos ahorita con un nuevo gobierno. Podemos retroceder un poco más. Ni siquiera debió postular la plancha de Perú Libre, ¿no? Sí, Perú Libre, claro. Porque la señora Boluarte tenía una serie de observaciones que lamentablemente el señor Salas Arena, como funcionaria de una entidad electoral que es el RENIEC, ¿no? El RENIEC, ¿no? El RENIEC. Y no renunció. Incluso hubo un caso. Y fue el motivo por el cual no postuló al Congreso. La tacharon, mira cómo es el sistema electoral. La tachan para no postular al Congreso, pero la habilitan para la presidencia. Sí. Raro. Ahí comenzó, digamos, el tema, ¿no? Yo creo que sí era un plan, estoy segura de ello. Ahora, hay mucha gente que se da cuenta de eso. Ahora, ocurrió un caso, para que se sepa, para tener argumentos, de un candidato al APRA que había trabajado ni siquiera como jefe de RENIEC en ninguna agencia, sino había sido un trabajador simple, creo, de atención en RENIEC. Y lo tacharon porque dijeron que si él había estado trabajando en una entidad electoral como el RENIEC, debía pasar, creo que mínimo 5 años. Saúl Claudia. No podía postular al instante. Ese Jurado Nacional de Elecciones en realidad impidió que el APRA postulara. Sí. Prácticamente aniquiló al PPC. Al PPC. ¿No? Entonces, el tema también tiene que ver con una raíz profunda, que el acuerdo de colaboración con Odebrecht. Repetimos esto porque hemos sido, creo, 3 medios nacionales, los únicos e independientes que creo que estamos aquí en el 5% de la esfera del ratio informativo a nivel nacional, porque el otro 95% pues es pro Odebrecht, pro Agenda Woke, pro caviar, y por supuesto que existe una mafia caviar y está demostradísima en el caso de Otárola, en el caso de Pedro Castillo, en el caso, por ejemplo, también de Odebrecht, y aquí salta a la vista un hecho contundente que se está manejando ya desde la raíz. ¿Qué pasó con la comisión investigadora en el Congreso de la República del acuerdo de corrupción eficaz que impulsaron los fiscales, Rafael Vela, Domingo Pérez, el mismo procurador, Silvana Carrión? ¿Qué pasó?
Bueno, esta moción se presentó con la firma de congresistas de diferentes bancadas. Todavía no se aprueba porque tiene que haber un pleno, ¿no? Porque se aprueba con mayoría legal, 45 votos como mínimo, y para eso se necesita sí o sí un pleno. Quizás no hay un pleno extraordinario para esto. Vamos a tener que esperar hasta marzo, lamentablemente. Pero una vez que esto se apruebe, tiene que empezar las labores de investigación porque hay mucha gente nerviosa que no quiere que este tema se aborde. Por esa razón... ¿Quién impide que se cree la comisión? A ver, alguien tiene que ser responsable del saboteo. Hay intereses, evidentemente, que se van a ver bastante perjudicados, ¿no? Y algo que me llama poderosamente la atención, Claudia, y coincidirá conmigo, esta supuesta red de prostitución, que por supuesto tiene que investigarse, ¿no es cierto? Hay una muerte de por medio. Sale justo cuando se conoce que se ha revelado el acuerdo de colaboración eficaz. Plenamente. Coincide y plenamente. En política no hay coincidencia. Y en política no hay coincidencia. Efectivamente. Entonces, lo que existe acá es una red de prostitución política. La verdad, acá no hay prostitución, porque eso es un tema de dos señoras que seguramente hacían sus trabajos sexuales y que, bueno, pues eso es su vida, y que habían otros dos sujetos que las contrataron sabiendo que se dedicaban a ese tema de trabajo sexual. Sí. E involucraron a todo el Parlamento por 4 personas. Es una narrativa, ¿no? Pero fíjate que ese tema, el cual nos parece hasta absurdo, generó portadas, generó reportajes dominicales de los principales medios, pero la revelación del acuerdo eficaz, absolutamente nada. No, hasta el día de hoy. Ni un solo reportaje. Ni una semana siquiera de los 2 meses que siguen con el tema de la presunta red. Y vendiendo historias elucubradas, porque y hasta no existe, el día de hoy, ¿no? Acá hay 2 personas responsables, que es 1, Jorge Torres, 2, Alejandro Soto, las 2 señoras trabajadoras sexuales, y ¿quién? ¿El señor Forno que contrata como oficial mayor? Sí, pero más? El señor Forno es pues digitado por el que está arriba, ¿no? Pero Alejandro Soto la contrata, ¿no? Entonces aquí hay un tema de 4 personas, 5 máximo. Pero hay también 2 noticias criminales que ya debieron haber dado motivo para que la fiscal de la Nación inicie las investigaciones inmediatas, que son los signos exteriores de riqueza, tanto del señor Vela como de la señorita Barreto, señora Barreto. Eso es de conocimiento público, es un asunto grave. ¿Por qué Delia Espinosa hasta ahora no ha abierto investigación? Por eso. Le pregunto porque alguna razón debe haber. Usted ha sido ministro de Justicia. ¿Qué encuentra aquí? Y vemos más bien a Delia Espinosa denunciando congresistas por temas completamente inconstitucionales. Sí, por el cobro de doble sueldo, entre comillas, porque en realidad es una pensión de gente que ha pasado pues a la inactividad como militar y que tiene que cobrar su pensión. Pues es como cuando alguien se jubila de su trabajo, paga su AFP, es lo mismo. Es un descuento que se le ha hecho por 40 años a esas 2 personas. Y a esos 11 militares. O sea, no voy a cobrar mi AFP tampoco. Si trabajé 40 años como enfermera, luego postulo, tampoco cobro mi pensión. Es absurdo. Pues, pero eso... O la de mi marido que se murió y es jubilado. ¿No? Exacto. Pero a eso hay que agregarle que a esta denuncia contra 11 se le agregan una denuncia contra 2 congresistas. Uno muy conocido. No es cortina de humo esto. Pero, ¿qué pasa? Que esa es una denuncia que viene hace 3, 4 años atrás. Sí. Yo no estoy protegiendo a esos congresistas que yo creo, incluso presumo que deben ser responsables. Pero es mucha coincidencia. Yo creo que es un ataque directo al Congreso. Claro, un ataque directo y también un elemento distractor, una cortina de humo. Ya llega nuestra secuencia, cortina de humo. Vamos a hablar de las 3 mujeres que esta semana han hecho cortina de humo con personajes conocidos, controversiales, para tapar sus propios cuestionamientos. Y eso es una de ellas, congresista Muñante. Atacar a los congresistas, que además son militares, que además son conservadores, que además son independientes. A ver, son denuncias que se van a caer, ¿no? Son denuncias que no van a encontrar ningún asidero, pero evidentemente lo que buscan es generar la atención y efectivamente lo han logrado, ¿no? El Comercio, los otros medios de comunicación salió el almirante Cueto a declarar. Exactamente, sacan las portadas para seguir distrayendo la atención pública. Ese doctor ya lo han hecho sobre Delia Espinosa, tal cual. Usted ha sido ministro de Justicia. ¿Qué se hace aquí? No abre investigación contra la fiscal Barreto. Ya llega en breve, después de la pausa comercial, la señora Yacine Pinedo junto con su abogado, el doctor Gerson Cruz, para detallar todo lo que está pasando en Fiscalía y para hacer graves denuncias y con audio y fotografías
fotografías de actos diabólicos, brujerías que se practicaban también en la casa de la cuestionada, denunciada, colaboradora eficaz favorita, íntima amiga de la fiscal suspendida Marita Barreto, por supuesto, Carolyn López. ¿Qué hacemos acá? Yo diría lo siguiente: el Ministerio Público dice que va a iniciar una nueva etapa de limpieza, digamos, en materia de investigación. Muy bien que se limpie la calle, pero lo primero hay que limpiar la casa. No se puede comenzar una gestión si es que no hay un corte con todas estas situaciones que son claramente raras y pasibles incluso de investigación, ¿no? Para terminar, quería preguntarles a ambos, al congresista Muñante y también al doctor García Toma como jurista, sobre la ley de detención preliminar. A ver, esto ha generado que muchos se arranquen los cabellos, se arranquen la dermis, se quemen los ojos, ya no saben qué hacer, han denunciado incluso a los parlamentarios por este tema. En materia jurídica, doctor García Toma, ¿qué implica este cambio en la detención preliminar? En casos de no flagrancia. Hay un tema importante aquí. El día de ayer el Tribunal Constitucional ha declarado inadmisible la denuncia que presentó el Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial por el hecho de que de este tema no fue visto ni fue aprobado por el Consejo de Ministros. La observación presidencial en relación a esta ley se ha hecho sin cumplir con el requisito de que sea visto y aprobado por el Consejo de Ministros. En consecuencia, tiene un vicio de procedimiento. ¿Qué es lo que podría hacer inmediatamente el Congreso? El Congreso señala que rechaza o da por no admitida por incumplimiento de esta regla. El presidente del Congreso, que es presidente de la Comisión Permanente, promulga la ley. En consecuencia, se soluciona el problema del vacío, y si el Poder Ejecutivo tiene propuestas, que presente su iniciativa y se verá pues en abril con qué dónde girar. Claro, por supuesto. ¿Es realmente favorable al crimen? Bueno, en realidad nosotros sí estamos de acuerdo con restituir la detención preliminar. Creo que es una figura importante. Si bien es cierto, en algunos momentos ha sido mal utilizada, y eso evidentemente hay un mecanismo para poder controlarlo, nosotros aprovechamos la restitución para modificar algunos términos y subir el umbral de aplicabilidad, porque evidentemente razones plausibles no era tan entendible como elementos razonables, del cual nosotros hemos agregado. Porque sí, también es cierto, favorecía a ciertos grupos criminales. Sí, definitivamente, ¿no? Pero digamos, el costo-beneficio era, digamos, era positivo. Era positivo. Más importante, discúlpenme ustedes, pero mucho más importante y vital era la aprobación de la ley que precisamente impedía que jueces y fiscales soltaran a delincuentes en flagrancia. Eso ya se dio. Eso ya se aprobó. Eso era más importante, claro, y demoraron la vida también. Sí, eso se aprobó, pero con respecto a la restitución de la detención preliminar, algo que también me llama poderosamente la atención, y seguramente el doctor García Toma coincidirá conmigo, es que en una observación tú no puedes plantear modificación de la ley. O sea, no es competencia del Ejecutivo hacer eso. Las observaciones son técnicas. Por ejemplo, si la norma contraviene la Constitución, si hay una duplicidad de normas, pero no le puedes decir al legislativo, oye, cámbiame esto, agrégame el otro. Esto ya es entrometerse en la función del legislativo. En todo caso, si quieren una nueva lectura de la ley, que presenten su proyecto. Tienen iniciativa legislativa. Lo que han hecho realmente ha sido insólito, y yo denuncio acá en tu programa, Claudia, que hay un juego en pared, lamentablemente, entre el Ejecutivo y la Comisión de Justicia presidida por Perú Libre, porque justamente cuando llegan las observaciones, nosotros hemos querido aprobar por insistencia la norma. Sin embargo, el presidente del Congreso, señor Salguana, ha dicho que no nos va a entregar el acta virtual para pedir las firmas a los voceros, porque la Comisión de Justicia tiene que dictaminar, sabiendo de la obstrucción y de la poca voluntad que tienen ellos para arreglar. Y allí quedó entrampado. Y ayer ha hecho una mesa técnica para recibir observaciones. Y dice que esa mesa va a durar hasta abril. Es una jugada dilatoria, Claudia. Totalmente de acuerdo. Ahora, para usted, ¿hay un acuerdo fehaciente entre Dina Boluarte y Perú Libre bancada en Congreso? Yo, claro que sí, y no solamente con ellos, me atrevería a decir que al menos con los partidos que están representados en la mesa directiva. Fuerza Popular y Alianza para el Progreso. Si al menos no, le pregunto a usted. No, a ver, yo voy a los hechos, porque eso sería suponer algo que quizás no tenga la información cierta, pero yo me refiero a los hechos. ¿Alguno de esas bancadas ha pedido la restitución de la detención preliminar exigiendo un pleno extraordinario? No, ninguna. Hasta ahora está todavía congelado. Que la población saque su que se quede allí hasta que pase algo más, ¿no?
Lo anecdótico es que cuando se discutió la censura del ministro de Martini, a pesar de que todo el país está de acuerdo que es una situación grave. Por supuesto, ¿no es se han cierto? robado la Incluso plata ha de los llevado niños pobres. hasta un muerto. Totalmente. Abstención. Hubo ausencias. No se llegaron a alcanzar los No, votos. y también la votación para impedir que los sentenciados por terrorismo puedan postular un cargo de elección popular. Totalmente. También no llegamos a los votos porque, Hubo por un lado, sabotaje. voto de izquierda en contra y por el otro lado, la supuesta derecha ausente. Por supuesto que iban a ir en contra, ¿no? Es evidente. Iba contra ellos. Hay una salida. Como ya no se puede hacer la reforma, digamos, electoral, lo que sí podría es surgir un compromiso democrático a las fuerzas políticas que van a participar, en el sentido de que no pueden incluir en sus listas a aquellas personas que tengan condena. No, pero ahí, por ejemplo, no creo que Roberto Sánchez, presidente del partido Juntos por el Va a Perú, ser que un está pacto. inventado, No lo firmará, pero quedará no lo va a descubierto. firmar. Ojalá que mi denuncia constitucional contra Pedro Castillo, Roberto Sánchez, Betsy Chávez y el señor Willy Huerta pueda aprobarse, así como se ha aprobado la denuncia contra Vizcarra, para inhabilitar a estos señores por 10 años por el golpe de Estado que cometieron Los el 5 de golpistas sí diciembre. tienen que ser inhabilitados. ¿Usted qué Por opina? supuesto. que sí. Alejandro tiene mucha razón, porque si una situación que yo podría llamar de bochornosa, recordaremos que en el proceso electoral una persona que estaba detenido, preso, tuvo que ser liberado por unos momentos para participar en un debate presidencial. Goyo, Así es. eso no puede volver a Goyo pasar. Santos en Ancash. No puede volver a pasar. Gracias, doctor García. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.